Bueno, como ustedes saben, siempre con Adrián Salonia, que en este caso está de viaje en la provincia de Santa Fe por la cobertura de las elecciones del día de mañana, tratamos en este noticiero de tocar los temas principales que pasan en la semana, tocarlos como disparador para luego conversar entre diferentes especialistas que traemos acá a la mesa en Remix de Noticias y ustedes que están en casa. El tema que vamos a tratar es esta etiqueta, es violencia en casa, violencia en el hogar, lo que sucede. A partir de la noticia que también conocimos durante esta semana, estos días, y la del día de hoy, que tiene que ver con la aparición de este padrastro que apareció ahorcado en la propia cárcel donde había sido detenido, donde los principales familiares lo acusaban de haber golpeado, maltratado y hasta violado de una nenita. Por eso estoy acá con Hugo López Carribero, que es abogado. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Y también con... doctor, ¿qué pasa en la República Argentina? Porque obviamente también se está expresando y es tema de conversación en todos los medios de comunicación. Últimamente hablar de violencia de género, la expresión de la marcha supermasiva, a la cual nosotros apoyamos totalmente, la configuración de Ni Una Menos, en repudio a lo que es la violencia de género, de cualquier forma. ¿Qué pasa en la República Argentina con el término violencia desde el aspecto de lo legal, ¿no? Porque también hay mucha gente que tiene miedo a denunciar, no se denuncia. Sí. Esta problemática, por supuesto, tiene repercusión jurídica, repercusión en tribunales. Sí. Solamente en el conurbano bonaerense, que son las cifras que se dan a conocer quincenalmente, ¿no? En el conurbano bonaerense, que está compuesto por 6 departamentos judiciales, sí. 6 tribunales, hay 150 denuncias por día de esta cuestión de lo que se llama habitualmente en el ámbito tribunalicio la violencia intramuros, ¿no? Lo que sucede dentro del seno familiar. Y la mayoría de las veces los jueces, los fiscales y los abogados también, por supuesto, hacen una tarea de diferenciación. A ver, ¿hasta dónde llega el poder disciplinario del padre, por ejemplo, de la madre, del hermano mayor, del tío y del abuelo, por ejemplo? Y hasta dónde se termina ese poder disciplinario, de orden, de concordia dentro del hogar, y pasa a una situación desbordante, que ya no es un poder disciplinario, es un poder macabro, perverso. En ese ámbito, por supuesto que la ley protege al menos válido, ¿no es cierto?, dentro del ámbito familiar. Hay situaciones en las que se otorga, por ejemplo, entre otras cosas, la exclusión del hogar conyugal. Se trata muy frecuentemente que, vamos a poner un ejemplo que no es taxativo ni exclusivo, pero el hombre que es violento con su mujer o con sus hijos, ¿no es cierto?, el juzgado de familia otorga un beneficio, una protección a la mujer, donde la policía va y excluye del hogar a la persona y le pone un perímetro, lo que se llama habitualmente una protección perimetral, de no permitirle acercarse a ese lugar en 300 o 500 metros. Cuesta mucho controlar esa situación. Hay hombres que vuelven a la casa ofuscados, mucho más que antes, con sed de venganza, y realmente han habido casos en los que, bueno, el marido excluido o el hombre excluido ha terminado con fuego en la casa, ¿no? Incluso con sus propios hijos, en verlo hace poco tiempo. Usted, doctor, está tocando un tema que me gustaría que lo explique también usted. Ahora, y esto obviamente va para los dos. Esto que sucede en base a decir, bueno, ¿cómo los papás pueden llegar a poner un límite? Parte también de la raíz del desconocimiento del comportamiento, de las actitudes que puede llegar a tomar el hijo, por qué las toma. Vuelvo a la semana pasada, algo que nos pasó acá en este noticiero, donde estuvimos tratando un caso tan sensible como fue el caso de Leonela, esta chiquita que después de 48 horas lamentablemente apareció muerta, donde la autopsia determinó que había sido por ahorcamiento. Hasta ahora se está investigando si fue o no por una intención asistida o impulsada por alguien. Ella pertenecía a un grupo en las plataformas digitales bajo otro seudónimo, no se llamaba Leonela, se llamaba Paola en esa plataforma. Y digo, ¿hasta qué punto este límite se marca cuando un papá tiene conocimiento de lo que hace? Porque lo que nos contaban también esta chiquita eran todos los cambios físicos que también mostraba, desde su corte de pelo, la vestimenta, todas esas expresiones, sus salidas, sus juntas, los amigos. Claro, ahí entra a jugar una situación legal y fáctica, las dos cosas, dentro del hogar y la situación de asumir el rol legal que le corresponde a cada uno. Quiero decir con esto, cuando se perfecciona un matrimonio o incluso un concubinato, hay por supuesto derechos y obligaciones.
el padre o la madre, el hombre o la mujer, tienen por supuesto los derechos de establecer reglas de conducta o reglas de entendimiento, pero también deben necesariamente entender al otro sobre la base de sus cambios naturales que llegan a través del tiempo. Lo mismo sucede con la patria potestad, que está establecida en la ley civil, la patria potestad del padre o de la madre con respecto a sus hijos. No es lo mismo establecer un vínculo de confianza, de asistencia, de preparación, de observancia constante y uniforme desde un padre hacia un hijo de 5 años que cuando el hijo comienza a entrar en la parte de la adolescencia. Hay situaciones de flexibilidad que conllevan a ejercer correctamente la patria potestad. Correctamente la patria potestad. Los padres, los cónyuges que no saben, no quieren o no desean o no pueden adecuarse a esa situación, muchas veces entran en esa parte de la violencia de género. La violencia de género no siempre es una situación, por lo menos desde el punto de vista legal, como se observa en los tribunales, no es una situación feroz y despiadada. Hay pequeñas violencias de géneros que también conllevan a entender que el padre, la madre, con respecto a su vínculo, o ellos con respecto a los hijos, no están ejerciendo correctamente la patria potestad. Bueno, cuando pasa eso, licenciada... Esperarlo y eventualmente denunciarlo. Hacer la denuncia, el doctor lo debe saber perfectamente. Sí. En la escuela lo mismo, digamos, hay indicadores puntuales que están descritos por los cuales se sabe bien, bueno, qué es lo que ocurre cuando un chico... En los casos de los abusos sexuales, ¿no es cierto?, que es una de las formas de violencia de género más miserable, para decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, y que en los colegios es donde habitualmente comienzan las inquietudes de los maestros. Por supuesto. Casi todas, o la gran mayoría, de las causas judiciales donde se investigó a un familiar por abuso sexual de un niño, la inquietud comenzó en el colegio. Fueron las maestras, las directoras, las que hicieron la denuncia y que se pusieron en contacto con el gabinete psicopedagógico, que consultaron a los psicólogos infantiles. Ahora, discúlpeme que mientras converso con ustedes también estoy tratando de incluir a la gente y la manera que tenemos en este momento es a través de las redes sociales, de las plataformas digitales. Y justamente, si es necesario denunciar o retirar a los chicos, retirarles la guarda de alguna manera o hacer la denuncia adecuada, bueno, los medios usted lo sabe mejor que yo, como para justamente evitar llegar a este extremo que es lo que ocurrió con estos chicos. Sí, ¿no? Todas estas cuestiones desde el principio hasta el fin deben ser necesariamente, la mayoría de las veces, judicializadas. Desde la protección de los menores, por supuesto, hasta la investigación de un homicidio. Lo que sucede es que si se hicieran correctamente las medidas preliminares, muchas veces no se llegaría a un desenlace tan trágico. Claro. Esa respuesta que se recibe, decís, bueno, qué impotencia que el propio sistema también me margine por denunciar. Se han abierto otras vías para denunciar, ¿no?, que son las fiscalías de turno. Sí, o los números también los llamados anónimos. Los números telefónicos, la comisaría de la mujer, que le da un poco más de seriedad a esto o focaliza más la problemática dentro de la problemática familiar, ¿no es cierto? Y la comisaría, bueno, normal, ¿no es cierto? Sí, han existido casos en los que se ha menoscabado, que se ha tratado de soslayar la situación, ¿no? Y otros casos en los que, bueno, por supuesto, luego de varias denuncias por amenaza, después se encuentran con un homicidio. Entonces, las denuncias por amenaza tenían fundamento, había motivo suficiente para investigar, para excluir del hogar al violento, para tomar precauciones, pero claro, cuando se produce el homicidio ya ha sido tarde. Claro, porque digo, acá estamos como también dentro de dos campanas de una misma situación. Lamentablemente esto como, si la pongo a hablar de la licenciada, acá es donde lamentablemente que ya comienza todo, que muy pocas personas acuden o van a hacer algún tratamiento para poder curar. Y lamentablemente a usted, doctor, le llega esa punta del iceberg que hoy lamentablemente analizamos como disparador de noticia. El caso que se convierte en un femicidio, el caso que se convierte en una violación, en un asesinato, el caso que se expresa en golpes de puño, etcétera, etcétera, en todas las tipificaciones de violencia que se pueden llegar a denunciar. Paloma Guerrero, a ver, licenciada, doctor, si el padrastro le pega a los chicos, ¿la madre que no denuncia es cómplice? Sí, desde el punto de vista legal tiene por supuesto una omisión muy importante porque es quien tiene la patria potestad, quien debe
velar, por supuesto, por la salud de sus hijos. Hay un claro abandono de esa patria potestad, sí, y muchas veces no solamente cómplices, sino que a veces se han detectado casos de partícipes necesarios, que desde el punto de vista legal tienen la misma pena que el mismo autor, que el autor de los golpes. Ahora, licenciada, porque en los docentes hay psicopedagogos, pero se ve que cuando esta maestra quiere reflejar que quizá algún alumno posee algún comportamiento extraño o ha ido evolucionando de alguna manera distinta, es que son los mejores observadores, son los docentes. Bueno, ¿pero qué hace? Si luego, luego, por supuesto, se deriva a los profesionales, los psicólogos y los pediatras. ¿Pero qué acá tenemos una docente que está expresando que no puede, sí, digo, ella está afirmando algo que después la propia familia, de que quizá ese alumno que tiene, lo niega. ¿Qué hace? Bueno, yo soy partidario de judicializarlo al tema, ¿no? De judicializarlo y para que la justicia actúe de oficio. No importa que la familia no quisiera. Hay delitos de acciones que deben ser instados por determinadas personas, pero hay otros delitos que necesariamente deben hacerse la denuncia. La denuncia doctor, pero establecimiento... ¿Esa denuncia va bajo un respaldo institucional, hablamos de la escuela, o va bajo la docente? No, institucional. No, institucional. O sea, es el propio colegio en este caso que denunciaría a la familia. Se debe darse así, de ese modo. La denuncia no quiere decir que se esté acusando, que sea un reproche directo. Bueno, pero usted sabe, doctor, ¿sí?, como le debe pasar a la doctora también, a la licenciada, uno cuando dice quizá necesitas hacer terapia, ir al psicólogo, te pueden llegar a tipificar socialmente. ¿Para qué? Si no estoy loco. O cuando vas a hacer una denuncia, nadie entiende que vas a ir a denunciar a alguien para no generar una... Bueno, pero a mí me parece que estamos... social hay que revertir. Claro, pero me parece que está bueno. Estamos concientizando que una denuncia no hecha a tiempo puede llevar justamente a un nivel trágico como el que estamos observando. La denuncia no quiere decir necesariamente una imputación, ¿no es cierto?, ni una acusación directa. Es decir, mire, el establecimiento educativo observó que este niño o esta niña tiene comportamientos extraños, tiene comportamientos, aquí agregamos incluso a la denuncia los dibujos, las escrituras, describimos cuáles son los comportamientos con respecto a los docentes y con respecto a otros compañeritos. Creemos que hay motivos suficientes para investigar. No quiere decir que haya un ensañamiento con su padrastro, con su padre, con su tío, con su abuelo o con su propia madre. Sí, pero la también, justicia eso que lo investigue de la mejor manera. Entiendo ese trabajo, doctor, y es como también soñar un poco con el mundo ideal de lo que todos querríamos que suceda. Pero lamentablemente, digo, si vamos al panorama real, lo que sucede al momento donde una institución debe denunciar a una familia en un colegio, quizás hasta tome la propia reacción la familia a decir, lo cambio de colegio. Acá están todos... Digo, me parece que en el caso del afectado siempre el que va a estar mal va a ser el otro y no el propio afectado, ¿no? No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir. Yo comprendo, pero hay casos que son claros, patentes y necesarios en los cuales hay que hacer la denuncia. Digo, entonces también acá lo que estamos diciendo, y se lo estamos diciendo a una docente, a un médico, a los profesionales que permanentemente reciben consultas, es también la potestad de poder ejercer ese rol social que tienen. Porque ellos también pueden evitar este tipo de tragedias. A mí me parece que los dos coincidimos exactamente. Una responsabilidad social. Y una responsabilidad cívica. Totalmente. Una responsabilidad cívica de una persona que observa a un niño o una niña, como decíamos recién, en un estado de indefensión y que tiene motivos suficientes para sospechar que es necesaria el desarrollo de una denuncia. Por ahora, nada más que eso. No se le está imputando absolutamente nada a nadie, solamente que los comportamientos que tienen pueden ser indicios suficientes para que se desarrolle una investigación penal preparatoria, nada más que eso. Ahora vamos a actualizar más mensajes. Sabés que estamos conversando, mira, justo ahí arriba a la cabeza del doctor tenés el hashtag con el cual estamos hablando. Es un tema serio, es delicado y que seguramente, ¿sabés qué? A veces cuesta mucho hablarlo en casa.